En este video vamos a hablar sobre los músculos y el esqueleto y su función de acción y sostén. Los integrantes del grupo son Angie Rosado, Catherine Santillán, Miguel González y Sofía Mota. Entre los objetivos del capítulo hemos establecido incógnitas en las cuales se encuentran cómo los músculos interactúan con el esqueleto para moverse en el cuerpo, cómo se contraen los músculos, qué les proporciona la energía que necesitan y en qué se diferencia nuestra estructura muscular con la de un atleta. Como primer punto tenemos los conceptos básicos. La primera incógnita, ¿qué es el esqueleto? El sistema esquelético o esqueleto es el sistema biológico que proporciona soporte, apoyo y protección a los tejidos blandos y músculos en los organismos vivos. El sistema esquelético tiene función de locomoción, sostén y protección. Los vertebrados presentan un esqueleto interno o endoesqueleto, constituido por huesos que se unen entre sí por articulaciones. Y las principales funciones son sostén del cuerpo y sus partes blandas, mantenimiento postural, soporte para el movimiento y proteger las partes blandas y delicadas del cuerpo como el corazón, el cerebro, los pulmones, entre otros órganos. Como segundo planteamiento tenemos el concepto de músculos y sus funciones principales. El concepto de músculo. Un músculo es un tejido blando que se encuentra en la mayoría de los animales. Genera movimiento al contraer o extendiéndose al relajarse. En el cuerpo humano y en todos los vertebrados, los músculos están unidos al esqueleto por medio de tendones, siendo así los responsables de la ejecución del movimiento corporal. A continuación enumeramos algunas de las principales funciones de los músculos en las que tenemos. Producen movimientos que realizamos, generan energía mecánica por la transformación de energía química, da estabilidad articular, sirve como protección, mantenimiento de la postura, aporte de calor corporal por su abundante irrigación o por la fricción y por el consumo de energía, y estimulante de los vasos linfáticos y sanguíneos. Por ejemplo, la contracción de los músculos de la pierna bombean ayudando a la sangre venosa y a la linfa a que se dirijan en contra de la gravedad durante la marcha. El músculo es un órgano de mayor adaptabilidad. Se modifica más que en ningún otro órgano tanto su contenido como su forma. De una atrofia severa puede volver a reforzarse en poco tiempo, gracias al entrenamiento, al igual que con el desuso se atrofia, conduciendo el músculo a una disminución de tamaño, fuerza, incluso reducción de la cantidad de orgánulos celulares. En este capítulo se enfoca en la forma en la cual los músculos interactúan con el esqueleto para mover el cuerpo de un animal. A pesar de las enormes diferencias que existen en la forma y en la estructura del cuerpo, casi todos los animales se mueven utilizando el mismo mecanismo fundamental. La contracción de los músculos ejerce cierta fuerza sobre la estructura que soporta el cuerpo, llamada esqueleto, y hace que el cuerpo cambie de forma. Imagina por un momento que tu cuerpo con todo su complemento es solo músculo, no hay esqueleto. La contracción muscular podría hacer que su cuerpo sin huesos se contorsionara y tal vez se podría mover un poco torpe, pero no tendría un movimiento coordinado. Y por supuesto, si únicamente tuvieras un esqueleto sin músculos, tu cuerpo permanecería en una sola posición a menos que alguien más te moviera. Los músculos producen fuerza al contraerse. Un músculo solo se puede contraer o no contraer, pero puede utilizar la energía celular para alargarse. El movimiento coordinado del cuerpo de un animal se produce al alternar las contracciones de los músculos con acciones opuestas llamadas músculos antagonistas. Los músculos antagonistas son músculos que asumen la función de antagonista respecto a un movimiento concreto cuando su actividad respecto al mismo se limita a oponerse a la acción de los músculos agonistas, es decir, en contra del movimiento. Normalmente el músculo antagonista suele estar situado en el lado opuesto de la articulación respecto al músculo antagonista y su función va a consistir en controlar, dosificar y frenar con su actividad el impulso provocado por la acción del agonista. Sin la existencia del músculo antagonista, el movimiento provocado por la activación del músculo agonista sería totalmente incontrolable y tendría como freno el límite articular, provocando lesiones y descoordinación.
En los animales existen tres formas diferentes de esqueletos: esqueletos hidrostáticos, exoesqueletos y endoesqueletos. Los músculos antagonistas actúan sobre cada tipo de esqueleto para proporcionar movimiento. Las lombrices, los cnidarios y muchos moluscos tienen un esqueleto hidrostático que básicamente es un saco o tubo lleno de líquido. Hidrostático significa sostenerse con agua, y eso es justo lo que hacen los esqueletos hidrostáticos. Un animal con un esqueleto hidrostático controla la forma general de su cuerpo con la utilización de dos series de músculos antagonistas en la pared de su cuerpo, uno circular y el otro longitudinal. Un animal tubular como una lombriz, para moverse hacia adelante a lo largo de su madriguera, una lombriz utiliza contracciones alternativas de sus músculos longitudinales y circulares, lo que resulta en un movimiento semejante a una ola. Los cuerpos de los artrópodos están cubiertos por exoesqueletos rígidos, esqueletos externos. Como un exoesqueleto no tiene posibilidad de expandirse, un artrópodo debe mudar de vez en cuando su exoesqueleto, con el fin de poder crecer. El movimiento de un exoesqueleto por lo común ocurre solo en articulaciones de las patas, las partes que conforman la boca, las tenas, las bases de las alas y los segmentos del cuerpo. Los músculos antagonistas se unen a los lados opuestos del interior de una articulación. La contracción de un músculo flexor dobla una articulación. La contracción de un músculo extensor endereza una articulación. La contracción alternada de los músculos antagonistas mueven las articulaciones de un lado a otro, permitiendo que el animal camine, vuele o teja una telaraña. Endoesqueleto. En los animales con endoesqueleto el movimiento ocurre particularmente en las articulaciones, en el que dos partes del esqueleto están unidos uno al otro en una forma firme pero flexible. Los músculos antagonistas como el bíceps y los tríceps se unen en lados opuestos de la parte exterior de una articulación. Los músculos antagonistas mueven las articulaciones de un lado a otro o lo hacen girar en una dirección o en otra. Los vertebrados tienen tres tipos de músculo: esquelético, cardíaco y liso. El estriado puede ser controlado consistentemente y la mayor parte se inserta en el esqueleto. Liso, carácter involuntario, aparato digestivo, vísceras, vasos sanguíneos y piel. Cardíaco, aspecto estriado pero se caracteriza por ser involuntario, forma la pared del corazón. Estructura del músculo esquelético. Un músculo está rodeado de tejido conectivo y está unido a los huesos por tendones. Las células musculares, llamadas fibras musculares, están agrupadas en haces de dentro del músculo. Las fibras musculares individuales y los haces de fibra también están envueltos en tejido conectivo. Cada fibra está llena de subunidades cilíndricas llamadas miofibrillas. Cada miofibrilla está rodeada de un tipo especializado de retículos endoplasmáticos llamados retículos sarcoplasmáticos, que cubren la miofibrilla. Alrededor de cada fibra muscular está una membrana plasmática que penetra muy hondo en el interior de la célula a intervalos regulares, formando unos canales llamados túbulos T, los cuales rodean a las miofibrillas de tal forma que producen conexiones estrechas con segmentos de RS y envían señales que provocan la liberación del calcio. Cada miofibrilla a su vez consta de subunidades que se repiten llamadas sarcómeros, los cuales están alineados de un extremo a otro a lo largo de la miofibrilla, conectados uno con otro por discos de proteínas llamados líneas Z. Dentro de cada sarcómero hay un arreglo preciso de filamentos de proteínas delgados y gruesos. Cada filamento delgado está anclado a una línea Z en un extremo. Suspendidos entre los filamentos delgados se encuentran los filamentos gruesos. Los filamentos delgados y gruesos de las miofibrillas se componen en particular de dos proteínas, actina y miosina, respectivamente, que interactúan una con otra para contraer la fibra muscular.
¿Cómo se contraen los músculos esqueléticos? Para describir la contracción muscular se iniciará con los movimientos de los filamentos delgados y gruesos que hacen que una fibra individual se acorte. Se continuará con el control de las fibras musculares individuales por medio del sistema nervioso y se concluirá con una descripción de la forma en la cual el sistema nervioso controla la fuerza y la duración de la contracción de músculos enteros. La estructura molecular y el arreglo de los filamentos delgados y gruesos les permite a ambos asirse y deslizarse unos sobre otros, acortando los sacómeros, produciendo la contracción muscular mediante lo que se llama mecanismo de deslizamiento del filamento. La contracción de los músculos necesita mucha energía. Como de costumbre, la energía produce del ATP. La energía del ATP no se utiliza para flexionar la cabeza de la miosina, sino para extenderla. El sistema nervioso controla la fuerza de la contracción muscular, variando tanto el número de fibras estimuladas como la frecuencia de potenciales de acción en cada fibra. Las fibras musculares esqueléticas vienen en dos tipos básicos, de contracción lenta y de contracción rápida. Las fibras de contracción lenta y rápida tienen formas diferentes de miosina, lo que se hace que se contraigan de modo lento y más rápido respectivamente. Las fibras de contracción lenta se contraen con menos fuerzas que los músculos de contracción rápida, pero se pueden seguir contrayendo durante mucho tiempo. Los músculos de contracción lenta tienen muchas mitocondrias y un suministro abundante de sangre, que proporciona oxígeno para la respiración muscular en la mitocondria, y estas son más delgadas. Por consiguiente, las fibras de contracción lenta producen abundante ATP y tienen menos filamentos para usarlos, de manera que resisten la fatiga. Las fibras de contracción rápida, por otra parte, se contraen con más fuerzas. Tienen un suministro de sangre más pequeño, menos mitocondrias y un diámetro grande. Las fibras gruesas, con pocas mitocondrias, tienen más miofibrillas y por eso son más fuertes. Y estas utilizan en su mayor parte la mitocondria para la producción de energía que no requiere oxígeno, pero suministra mucho menos ATP. ¿En qué difieren los músculos cardíaco y liso del músculo esquelético? Los músculos cardíacos y lisos difieren en gran medida de los músculos esqueléticos. El músculo cardíaco es estriado debido a su arreglo regular de sacómeros con sus filamentos, delgados y gruesos alternantes. Las fibras del músculo cardíaco están ramificadas, son más pequeñas que la mayoría de las células del músculo esquelético y poseen un solo núcleo. Como los músculos cardíacos se deben contraer alrededor de 70 veces cada minuto, las fibras de los músculos cardíacos tienen un enorme número de mitocondrias, las cuales ocupan 25% del volumen de las fibras. A diferencia de las fibras del músculo esquelético, las fibras del músculo cardíaco pueden iniciar sus propias contracciones. Las fuertes uniones de célula a célula en los discos intercalados, llamados desmosomas, mantienen a las fibras del músculo cardíaco muy unidas una a la otra, lo cual impide que las fuerzas de la contracción las separen. El músculo liso rodea los vasos sanguíneos y a la mayoría de los órganos huecos, entre ellos el útero, la vejiga y el aparato digestivo. Las células del músculo liso no son estriadas. Al igual que las fibras del músculo cardíaco, las fibras del músculo liso están conectadas directamente una a la otra por uniones abiertas, lo que permite que sus células se contraigan en sincronía y cada uno contiene un solo núcleo. La contracción es lenta y sostenida. El músculo liso se alarga con facilidad. La contracción del músculo liso es involuntaria y se puede iniciar mediante un estiramiento o por medio de hormonas, señales del sistema nervioso autónomo o por una combinación de estos estilos.